Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Muy bien, un saludo especial. Este es el podcast Conversemos, el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe. Les habla John Martínez, soy el pastor de la iglesia y en esta oportunidad vamos a continuar con la serie Buen Trato. Y bueno, estoy muy alegre, muy contento por contar también con una amistad de tiempo atrás, de años atrás, un amigo, alguien con quien también hemos tenido la oportunidad de vivir cosas comunes, propósitos comunes en este marco también de servicio a Dios. Se trata de Andrés Vaquero. Andrés, qué gusto, ¿cómo estás? Pastor, ¿cómo está? Un saludo especial para usted y para todos los oyentes de este podcast y también muy contento de poder tener esta conversación con usted y que todas las personas que nos estén escuchando, donde quiera que estén, pues yo sé que va a ser un tema muy importante, ¿no? Como lo han venido trabajando y que esperamos que pueda por lo menos responder algunas preguntas, satisfacer algunas necesidades que sabemos que hay en las personas. Y muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por responder positivamente y tener esta oportunidad. Mira, pues háblanos un poco acerca de ti, quién eres, de dónde vienes, tus estudios, lo que estás haciendo también por estos días en tu perfil profesional, algo que quieras compartir acerca de ti. Bueno, soy Andrés Vaquero Garzón, tengo 34 años, ya casi 35. Nací cerquita a Bogotá, en Tabio, pero fui criado en Boyacá. Casi que toda mi niñez y mi adolescencia estuve en Boyacá. Vivo en Bogotá hace unos 8 o 9 años. Soy psicólogo, teólogo y actualmente estoy trabajando con el Ministerio de Educación en un programa muy bonito. Es un programa de bienestar docente, principalmente trabajando por la salud mental de los docentes oficiales del país, que son muchos, son más de 330.000 docentes, la planta oficial del magisterio. Y es una población que tiene un trabajo muy importante y que también pues tienen muchos factores de riesgo que afectan su salud emocional y su salud mental. Claro, me imagino a todos esos estudiantes ahí Sí. presionándolos, los otros ahí estrellándose contra las paredes. Sí, entonces hay muchos maestros diagnosticados con ansiedad, depresión, Duro. estrés laboral y pues tratamos de contribuir un poquito a su bienestar y por lo menos reducir la probabilidad de algunas enfermedades mentales, que muchas de las enfermedades mentales realmente se pueden prevenir. Sí, pues este país no ha estado muy acostumbrado al tema digamos, de tratamiento, de seguimiento psicológico. De pronto más hacia mi generación, el tema se veía como el que va al psicólogo es porque tiene algún tipo de desequilibrio, pero todos, absolutamente todos necesitamos Sí, tratamiento, ¿no? sí, afortunadamente pues ya se han superado todavía muchas barreras, pero todavía queda mucho camino por recorrer y en eso es que estamos trabajando, que le demos la importancia a nuestra salud mental y a nuestro bienestar integral. En ese trabajo estamos. Sí, qué bien, muchas felicitaciones y pues muy loable ese trabajo que estás adelantando, en especial una población muy importante, fundamental, como es los maestros y maestras en el país. Pues justamente hablando de esto, ¿no? De la necesidad de terapia, hace algún tiempo escuché a una persona que admiro mucho, es el escritor Ricardo Silva Romero, hablando con Alejandro Gaviria, que fue exministro de Educación, hablando de que en Colombia debería existir la Psiquiatría General de la Nación. Sería buenísimo. Pues digamos, por todo lo que pasa, ¿no? En la agenda pública, en el ámbito social.
y pues que ha tenido como unas expresiones duras de tragedia, por supuesto, en los últimos, en los últimos meses y en las últimas semanas, digamos, que hemos vivido, ¿no? Y que de alguna manera también están alertando pues de una situación estructural. O sea, a uno le da cierta gracia, pero el tema es profundamente serio, porque efectivamente todos los seres humanos que habitamos este país necesitamos tratamiento, ¿no? Y no es que estemos desequilibrados, no es que no, sino que hay algunos síntomas sociales y pues la elección de esta serie del mes fue pues lo conmovidos que estuvimos en la iglesia pues, sobre todo pues por el asesinato y el maltrato a la población infantil, a los niños. Qué bonito esto que estás haciendo, pues de tratar a los maestros, pero somos todo el ecosistema, ¿no? Sí, así es. Todos los que somos cuidadores, padres, pero pues el sencillo hecho, digamos, de vivir, de habitar este país, en relación a los niños, pues, y en relación a nuestro propio autocuidado, pues necesitamos tratamiento. Y un enfoque de ese tipo de tratamiento, de acompañamiento, puede ser, por ejemplo, el reconocimiento de la propia dignidad, ¿no? Y la dignidad de los demás, entendiendo la dignidad como la valoración y el respeto por la condición humana, por nada más. Hay gente que se fija en lo material, ¿no? En las marcas, en la ropa, en el dinero y en otros atributos que tiene la gente, pero no respeta por el hecho de ser humano, ¿no? Que lo compartimos absolutamente todos, cualesquiera que sea el género, la posición social, la religión, la elección ideológico-política, y creo que todos necesitamos el respeto por nuestra dignidad humana y a lo mejor ese tratamiento psicológico en función o enfocado al reconocimiento de la propia dignidad y la dignidad del otro puede ayudar un poquito a tratar pues estos problemas y estos desequilibrios que sí ya son estructurales a nivel social. Pues esta situación me genera algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo aprender a hacer valer nuestra propia dignidad? Algunas personas más que otras, yo me ubico ahí, de pronto no tenemos como la valentía y el coraje de hacer valer nuestra dignidad, ¿sí? Que nos roban, nos ofenden y uno procura como esconderse. Eso es, digamos, un perfil psicológico, me imagino yo. Hay gente que no, hay gente que lo puede hacer, pero yo creo que, lógico, ¿no? Desde el reconocimiento de la propia dignidad se puede reconocer la dignidad del otro. Entonces, una pregunta es cómo hacer valer nuestra propia dignidad y qué entrenamiento podemos generar para reconocer la dignidad de otros. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí es un tema complejo porque yo analizaba que aunque nuestra sociedad ha avanzado en muchas cosas, hoy tenemos, digamos que la vida un poquito más fácil porque tenemos muchos avances en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, tenemos mucho más conocimiento en todas las áreas que todas las generaciones que han vivido antes de nosotros. Pero a pesar de eso todavía tenemos muchos problemas estructurales y culturales que hace que tengamos que sufrir muchos tipos de violencia y de maltrato. Y pienso que es importante en partir del ser, o sea, empezar a trabajar por el ser, por nuestra dignidad como seres humanos. Y yo entiendo la dignidad como el valor que tenemos por el hecho de ser humanos, sin importar nuestro estrato socioeconómico, sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestra ideología política, nuestra religión, nuestra orientación sexual, sin importar cuál es nuestro apellido o si nacimos en el norte o en el sur. Todo ser humano tiene un valor y ese valor lo conocemos como dignidad. El problema es que muchas veces no reconocemos esa dignidad, no reconocemos ese valor y más bien como que le atribuimos ese valor a otros factores, como el apellido, como
la cantidad de títulos que puedas tener o el dinero que tengas o si tu salario es alto o es bajo. Y tristemente como que nos hemos condicionado a pensar que la dignidad de una persona depende de esos factores. O cuántos likes tenemos, o cuántos seguidores tenemos en redes sociales. Son nuevas categorías, ¿no? Sí, Hoy día con las redes total. sociales. Entonces pienso que hay cosas en la sociedad que refuerzan como ese espejismo, las mismas redes sociales, no que estén mal, pero en cierta manera como que sí lo logran afectar demasiado. Entonces yo pienso que el primer trabajo de cada ser humano es aprender a tener una relación saludable consigo mismo. Si yo tengo una relación o una individualidad saludable, voy a poder tener una relación saludable con las demás personas y con mi entorno. Porque pienso que nosotros proyectamos en nuestras relaciones con otras personas la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, si yo tengo una individualidad saludable, si yo reconozco el valor que tengo como ser humano, por un lado, no me voy a dejar herir fácilmente por cualquier persona, ¿cierto? Porque reconozco cuánto valgo y sé que tengo un propósito y sé que tengo unas cualidades y que tengo un potencial que lo puedo desarrollar. Entonces no me va a dejar afectar tan fácilmente si una persona quiere herirme. Ahora se conoce como paz, personalidad altamente sensible, aquellas personas que se dejan herir fácilmente por los demás. Y el problema puede ser que estas personas no reconocen todavía su dignidad, también por todo lo que hemos hablado que la sociedad ha venido condicionándolos. Sin importar si tengas estudio o no, si hayas nacido en el campo o en la ciudad, sin importar absolutamente nada. El hecho de que seas un ser humano, eso te hace valioso, te hace digno y te hace un sujeto de derechos. Y en eso es en lo que tenemos que empezar a trabajar. Y ser capaces también de reconocer que así como yo soy digno y valioso, la otra persona también lo es. Así sea mi empleado, así sea mi subalterno, así sea mi hijo. Porque a veces creemos que como yo soy el papá, entonces no, yo soy más valioso y más digno. No, sin importar nada. Hay que aprender también a reconocer que la otra persona es digna, tiene dignidad, tiene un valor y nada me da el derecho de hacerle daño por esa misma dignidad que tiene, aunque la otra persona se haya equivocado, ¿cierto? Porque la otra persona, como todos fallamos o cometemos errores, nos equivocamos, pero eso no nos da el derecho de perjudicar o de destruir a la otra persona, que aunque la otra persona se equivocó, sigue siendo un ser humano, sigue siendo una persona con dignidad, con derechos. Entonces, si todos tratamos de caminar en ese sentido, pienso que mejorarían mucho nuestras relaciones y por lo menos aportaríamos un poco para disminuir ese problema del maltrato, de la violencia. Debe haber caminos, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, estrictamente del tratamiento, sin, digamos, desconociendo todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, esas regresiones a problemas de la infancia que hicieron o estropearon la dignidad en el camino por maltratos, por múltiples violencias. O por ejemplo, hablando de la dignidad propia, ¿no? Ejercicios de introspección, de reconocimiento personal, tal vez como de valorar lo que se ha hecho, no tanto, no sé, ¿cierto? Para tratar de ponderar, pues de que uno no es un cero a la izquierda, sino que merece, digamos, un trato, ¿no? Cómo apuntar no a esos estereotipos que nos fija la sociedad de que, bueno, no, tú tienes tantos títulos, no por ahí, sino más en razón de encontrar ese ser humano que hay dentro. Y en relación al otro, también debe haber caminos. Ha habido como experiencias que me vienen a la mente, digamos, y voy a comentar una en particular, así rápidamente, de verme confrontado a ver un grupo de hermanos y hermanas homosexuales y lesbianas buscando a Dios, abriendo la Biblia en un escenario totalmente como relegados hacia afuera y ellos solos buscando a Dios. Yo en su momento me sentí bastante confrontado por esa imagen, ¿sí? Entonces esa experiencia como que ayuda también a avanzar en el reconocimiento de la dignidad por encima de cualquier
digamos, prejuicio que uno pueda tener en contra de otra persona. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué ejercicios nos pueden ayudar a reconocer nuestra propia dignidad y a reconocer la dignidad de otras personas? Sí, es importante como que tener una sanidad consigo mismo, ¿no? Porque yo pienso que todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido momentos difíciles que nos han marcado, experiencias duras, eventos, no sé, traumáticos, que eso puede llegar a afectar como el reconocimiento de nuestra dignidad. Entonces yo pienso que es importante tener esos momentos de introspección en los que podamos perdonarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Por errores que nosotros hayamos cometido y también como perdonar a aquellos que de pronto pudieron afectarnos de una u otra manera, algunos de forma consciente, otros tal vez no eran conscientes, pero sí nos afectaron y eso pues se vio reflejado en una baja estima, o en complejos, en vacíos. Y digamos que cada persona tiene una responsabilidad emocional y nadie tiene la culpa de cómo nos sentimos. La gente tiene la culpa de lo que dice o de lo que hace, pero nadie tiene la culpa de tus emociones o de tus sentimientos. Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros lograr ese crecimiento, y ese crecimiento no es automático, debe ser intencional. Yo tengo que ser intencional en ver qué cosas me afectaron y que todavía permito que me sigan afectando. Claro, no podemos devolver el tiempo y cambiar las cosas, pero sí puedo tomar decisiones para que aquello que me sucedió no siga determinando mi presente y afectando mi futuro. Entonces yo pienso que esa responsabilidad emocional es una decisión que podemos tomar. Yo sé que hay personas que en este país han sufrido demasiado, ¿cierto? Y quisiéramos que nunca pasaran ese tipo de cosas que ocurren en nuestro país. Y no podemos cambiar, ojalá pudiéramos devolver el tiempo y cambiar las cosas, pero no lo podemos hacer, pero sí tenemos el presente. Y en el presente podemos tomar decisiones y decir, no voy a permitir que esto siga pasando o que lo que me sucedió me siga afectando. Y también, como tú lo mencionabas, somos confrontados con la realidad y con las experiencias de vida. Por ejemplo, es fácil juzgar a alguien que se separó o que se divorció, pero cuando eso me ocurre a mí, ya mi perspectiva cambia, ¿cierto? O puedo juzgar a una persona que consume alguna sustancia psicoactiva, pero cuando eso ocurre dentro de mi familia, ya me cambia la forma de ver o de entender. O juzgar a una persona por su orientación sexual, pero cuando eso me ocurre a mí o cuando ocurre en mi familia, eso me sacude, cambia la visión. Y ojalá no tuviéramos que esperar a que nos ocurriera para tener esa sensibilidad, esa empatía y esa transformación. ¿Cómo le trabajamos a esa intencionalidad en relación a eso? Porque lamentablemente sí, es la mayoría de veces que hasta no estar metido en una situación comprometida, fuerte, intensa, como que no se genera la posibilidad de arrepentirse, de cambiar, de virar, ¿no? Nosotros tenemos algo que se llama empatía, y eso es gracias a las neuronas espejo que tenemos nosotros. Y es esa capacidad de lograr llegar a sentirnos identificados con lo que esté viviendo la otra persona, aun cuando yo no lo haya vivido. Por ejemplo, si veo a una persona que está sufriendo, yo puedo verme reflejado en el dolor o en el sufrimiento de esa persona y pensar que en ese momento es esa persona, pero después puedo ser yo o puede ser alguien de mi familia. Entonces no hay que esperar a que eso llegue a ocurrir, sino que de una vez yo puedo pensar que ese ser humano está sufriendo tal vez por consecuencias de sus propios hechos o puede que no, porque hay cosas que uno no le encuentra explicación, pero que las vivimos porque somos seres humanos y esas cosas nos ocurren. Pero lograr sentirme identificado con el dolor del otro, con la necesidad del otro, eso es algo que nos hace humanos. Que a veces como que cauterizamos esa parte de nosotros, ¿no? Porque estamos muy centrados en nosotros mismos, y cada uno está buscando como su propio bienestar y no está mal, pero sin olvidarnos de tener esa sensibilidad por la otra persona. Por ejemplo, vemos a alguien que pide dinero en la calle y nos es fácil ignorarlo, olvidarlo, o es molesto, ¿cierto? Como que, qué pereza. Pero si yo veo a esa persona, yo digo, ¿y si fuera yo? Nunca he vivido en la calle, gracias a Dios, pero la vida da tantas vueltas que
cualquier cosa puede ocurrir en la vida y llegar hasta esa condición. Entonces no es necesario esperar a que llegue a ese punto para poder identificarme y es desarrollar esa sensibilidad que yo lo llamo empatía. Y esa empatía nos debe llevar a actuar. No es simplemente como un sentimiento de, ay, pobrecito, Sí, o lástima, remordimiento, ¿no? sino qué puedo yo aportar para mejorar un poco, por lo menos, esa persona. Así no tenga plata, pero ¿qué puedo hacer para que la vida de esa persona sea un poquito mejor o por lo menos alegrarle el día? Me encantó esto de las neuronas espejo. Yo creo que eso es clave, ¿no? Eso nos puede ayudar también. Y parte también de lo que pasa desde el interior de nuestro ser hacia afuera. Y también me gusta mucho esto que clasifica para título de este podcast, es la responsabilidad emocional. Sí, me llama la atención pensando también en una historia bíblica que es la historia de Filemón y Onésimo. El consejo que el apóstol Pablo le da a Filemón es, oye, ten algo de responsabilidad emocional, podríamos decir anacrónicamente, sí. pero porque se juega lo emocional con lo espiritual. O sea, de hecho, a mí me parece que lo espiritual trasciende todo, ¿no? Incluso lo emocional. Pero es que no era fácil para Filemón perdonar a Onésimo. La historia bíblica es pues que Onésimo causó un daño, además huyó de la casa de su amo, y en esa huida se encuentra con Pablo, abre su corazón a Dios, es una persona cambiada, y luego Pablo lo manda nuevamente de regreso a su amo. Entonces la ocasión de la carta es el escrito de Pablo pidiéndole a Filemón, ven, recibe a este muchacho. pero eso no era fácil. Claro. O sea, uno se pone, por ejemplo, en el lugar de Filemón y imagínate, pues la Biblia dice que el hombre le había afectado, posiblemente algún robo también, digamos, más allá de lo simbólico. Y también llama la atención que Pablo y Onésimo se conocen en la cárcel. ¿Qué estaba haciendo Onésimo? Seguramente visitando a Pablo, no. No, ciertamente no. Entonces ahí hay algo ahí, y pues seguramente Filemón conocía a Onésimo, y era un llamado a lo emocional también, porque no era fácil. Es como cuando uno le roban y después se encuentra la persona de frente y ahí, bueno, ahí sí, se mide claro. la templanza espiritual y la responsabilidad emocional. Pero lo lindo, digamos, de esto es la argumentación de Pablo. Esa carta es una joya del Nuevo Testamento. Especialmente el versículo 16. ¿Sí? Dice la Biblia, tal vez por esto Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora tú le recibas para siempre. Y aquí viene lo fuerte, dice, no ya como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido y muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Imagínate esas palabras de la NBI, ¿no? De modo que si me tienes, entonces él se compromete por compañero, se le ocurre decir, recíbelo como a mí mismo. Todos los rótulos sociales, la ciudadanía romana, la autoridad eclesial de Pablo, la ley del Estado romano, la esclavitud que era el núcleo del sustento económico del Imperio Romano, las notables trayectorias de vida, todo esto queda sometido a la dignidad humana, totalmente. Y también lo lindo de eso, que me emociona a mí un poco, es pues que eso se ve en Cristo. O sea, en la fraternidad, en la iglesia, cuando nos vemos a la luz de Cristo, ¿no? Entonces, incluso ayuda a poder fijarse en la dignidad humana de un delincuente. Le podemos decir así, digamos, pensando un poco en esto, y cómo le decimos a Onésimo, ¿no? Pues, o sea, se le puede decir delincuente, ¿no? Porque cometió un delito. Para la ley romana, escaparse de su amo era un delincuente. Entonces, aquí, frente a una oportunidad que se le podía brindar, y es interesante que pues va a salir este podcast en la fecha
del cumplimiento de los 8 años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, que también, digamos, Colombia de pronto en su momento no quiso recibir no ha querido recibir a sus onésimos, ¿cierto? Entonces, bueno, la pregunta aquí sería, ¿cómo ves, Andrés, el reconocimiento de la dignidad de Onésimo como una acción preventiva de abusos y violencias? Bueno, me gusta mucho que el mensaje del Evangelio se trata de eso, ¿no? De reivindicar la dignidad de todo ser humano, sin importar cuál sea su condición, sin importar nada, sin importar absolutamente de dónde venga la persona o las equivocaciones que haya cometido la persona, el pasado de ese ser humano. Sencillamente es un ser humano y es un ser humano que fue hecho a la imagen de Dios. O sea, eso nos hace dignos a todos. Y pensaba en algo que puede ser un poco tema de debate, y es que tal vez en nuestro país no haya pena de muerte porque aunque la otra persona se haya equivocado o haya cometido incluso un delito, sigue siendo digno, ¿cierto? O sea, esa persona, claro, tiene unas consecuencias y los errores pues traen sus consecuencias y se pagan muchas veces, pero la persona, aunque se haya equivocado, sigue teniendo dignidad. Y esto que Pablo hace de presentarse ante Filemón y decirle recibe a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como si fuera yo mismo, es una clara evidencia de lo que Dios quiere para cada persona. Y es el reconocimiento y el restablecimiento de su dignidad. Y es lo que nosotros también debemos tomar como ejemplo y hacer. ¿Qué personas en nuestra familia, por ejemplo, los hemos tenido desterrados por un error? Claro. Y que hoy debemos decir, venga, esa persona, si actúa así, es porque algo sucedió en su vida también. No como una justificación, pero sí tiene una explicación. Una descripción o explicación. Uh-huh. Esta persona que tiene una adicción, ¿por qué tiene esa adicción? O sea, ¿cuál es la historia de su vida? ¿Cuáles fueron los sufrimientos o las adversidades que tuvo que atravesar para que llegara hasta este punto? O una persona que cometió un error, sin importar el que sea, no justificando nada, porque de todas maneras, pues un delito es un delito. Pero sí hay explicaciones y sí hay historias de vida que nosotros tenemos que ser empáticos y decir cómo podemos ayudar a restablecer la dignidad de esta persona o de este grupo de personas. Me parece importante que podamos tomar ese ejemplo que nos da la palabra para poder aplicarlo en nuestra vida o incluso en nosotros mismos, porque a veces nos tenemos en un concepto bajo porque la embarramos, porque le fallamos a alguien, ¿cierto? O porque fracasamos en algo y nos sentimos fracasados, nos sentimos que no somos buenos para nada, y vivimos así con ese concepto negativo de nosotros mismos y hasta nos tratamos mal a nosotros mismos. Como que dice, yo sí soy bruto, yo sí soy bestia, yo sí soy de malas. Claro. Y eso afecta nuestra dignidad y no es lo que Dios quiere de nosotros, porque yo creo que Dios no se refiere así de nosotros, ¿no? Así, todas las veces que nos equivoquemos, ese no es el concepto que Dios tiene de nosotros, sino de hijos amados, de tesoros especiales, sin importar cuánto nos hayamos equivocado, cuántas veces hayamos fracasado. Y si Dios hace eso con nosotros, ¿por qué no hacemos nosotros eso con los demás? Con el que nos falló, con el jefe que de pronto nos trató mal y salimos ya de esa empresa, pero todavía tenemos ahí como el rencor guardadito y eso nos hace daño. Entonces, que podamos de pronto no excusar a la persona, pero sí lograr sanar y liberarnos de eso y saber que todos los seres humanos son falibles, así como nosotros también lo somos, y poder valorar la dignidad de la otra persona, aun cuando la otra persona se haya equivocado. Sí, qué bueno eso, ¿no? Si se tiene como máxima y como principio el reconocimiento de la dignidad del otro, de la otra, desde su infancia, su niñez, adolescencia, sí, o en las relaciones laborales, o en todas las dimensiones en la iglesia, se previenen futuras violencias, ¿no? Que se expresan de otra manera por la carencia de reconocimiento de la dignidad. Así es, y quisiera añadir que ese tema de la empatía también nos puede servir para, como decías tú, prevenir
posibles violencias y saber tratar con la persona que se equivocó. O sea, si yo tengo que confrontar a alguien, yo debo confrontarlo como me gustaría que me confrontaran a mí. Aquellas personas que dicen, es que yo sí digo la verdad y yo sí no tengo pelos en la lengua, esa gente para mí es peligrosa porque no tiene empatía. Si yo puedo decir lo que sea a cualquier persona, pero tengo que saberlo decir. Si yo voy a corregir a alguien, yo debo corregirlo, pero como me gustaría que me corrigieran a mí si hubiese sido yo el que cometió el error. O confrontar, siempre debemos confrontar, pero yo confronto a la otra persona con empatía, como me gustaría que me confrontaran a mí si hubiese sido yo el que cometió el agravio o el error. Eso nos ayudaría a tener mejores relaciones en todo, de pareja, con nuestros hijos, con nuestros jefes o empleados. Por supuesto. ¿Cierto? Y saber que la otra persona se equivocó y que pude haber sido yo. Entonces, ¿cómo voy a tratar con el que falló? Dios santo, que Dios nos ayude. Andrés, ha sido un gusto. Yo creo que hemos podido de alguna manera dilucidar y ojalá pues la gente que nos escuche pueda recibir herramientas o por ahí un pensamiento pertinente inspirado por el Espíritu para poder alentarse, para poder ayudarse, para poder ayudar a otros. Muchas gracias, Andrés, por este tiempo. Muchas gracias a ti y nuevamente gracias por la invitación y un abrazo para todas las personas que puedan estar escuchando este podcast. Muy bien, a todos y todas, muchas gracias por su escucha. Y bueno, vamos a dejar esta pregunta que le hicimos a Andrés. ¿Cómo ves el reconocimiento de la dignidad de Onésimo como acción preventiva de abusos y violencias? Un gran abrazo y muchas bendiciones a todos. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.